Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista en Canal 5. Hoy vamos a hablar de política, pero nos vamos a enfocar en seguridad, porque nuestro invitado es el diputado que pronto, en unos días, va a interpelar al ministro del Interior. Se lo presentamos. Carlos Sebastián Valdomir Muslera es diputado del Frente Amplio por el departamento de Montevideo. Nació el 11 de febrero de 1979. Sus padres son oriundos de Rivera. Fue a la Escuela Colombia, al Liceo 29 y después al IABA. Tiene un hermano 10 años menor y 2 medio hermanas por parte de padre. Está casado con Karen Farías. En secundaria empezó su militancia en apoyo a la huelga del Zunca en 1993 y participó en las ocupaciones estudiantiles contra la reforma educativa implementada por el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Trabajó en temáticas relacionadas con movimientos sociales, integración regional, inversiones, empresas transnacionales y conflictos ambientales. En 2013 integró la campaña Regulación Responsable sobre la marihuana en Uruguay. Es sociólogo y está realizando una maestría en historia política. En el año 2005 empezó a militar en el movimiento de participación popular en el marco de la campaña contra un posible tratado de libre comercio con Estados Unidos. Integró la delegación de movimientos y organizaciones sociales de Uruguay en la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata. Trabajó como asesor en relaciones internacionales en la Intendencia de Montevideo y se desempeñó como coordinador de la bancada progresista del Parlasur. Desde 2020 es diputado por Montevideo. Integra las comisiones de Hacienda, Especial de Futuros y la de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes. Sus padres son blancos wilsonistas y en las elecciones de 2020 votaron a Luis Lacalle Pou. Diputado, ¿cómo anda? Gracias por venir. Gracias por la invitación, precioso el tape. Bueno, me quedé con esto último, el resumen. Sus padres wilsonistas, así que la mesa de los domingos, hablar de política se pone picante. Y en algún momento se puede hablar, en otros momentos lo dejamos y tratamos de hablar de otras cosas. Pero sí, yo no reniego para nada de la identidad nacionalista de mi familia. También tengo muchos familiares de izquierda que también me marcaron mucho en mi formación, pero sí es una familia tipo uruguaya que tiene hinchas de Nacional, de Peñarol, blancos, colorados y frente amplistas por igual, y eso con respeto y con cariño, porque en definitiva el Uruguay también es eso, ¿no? Esa mistura de tantas identidades distintas. Bueno, además el Frente Amplio, si se quiere, es un partido relativamente nuevo, ¿no? Del 71, hay muchas familias formadas por blancos, colorados, y después sí, claro, algunos tomaron el camino, entendían que era mejor estar en esa otra posición política. Y como usted dice, hace a Uruguay. El resumen quiero destacar que lo hizo nuestro editor Diego Cancela, que es uno de los que se esfuerza mucho para que precisamente la presentación y el arranque de la entrevista quede bien, que luzca, como se merecen también nuestros invitados. Diputado, iba a hablar mucho de usted, de seguridad, porque va a interpelar al ministro Heber el 28 de este mes. 28 de junio. ¿Es por los homicidios en particular? Particularmente nosotros entendemos que la situación de seguridad pública tiene un componente particularmente en las muertes violentas y en el aumento de los homicidios del 2022, ¿no? En ese año tuvimos un 25% más de homicidios que en el 2021 y esa tendencia en los primeros 5 meses de este mes se mantiene en términos estables. Ha bajado un poco según el Ministerio del Interior, pero dentro de la línea de lo que es casi una muerte violenta por día en relación a lo que fue el año pasado. Bueno, el Frente Amplio también tenía una muerte cada 20 horas, ¿no? Los promedios daban eso. Y o sea que no se le encuentra la vuelta a esto. El punto también es que además de esa sensación que da los números específicos, nosotros no cuestionamos los números del observatorio, del Ministerio del Interior, también hay una sensación, ¿no?, como que hay algo distinto con respecto a algunos años atrás, ¿no? Las características de los asesinatos, las características de los atracos violentos que se han visto en los últimos meses, el año pasado. Está bien que haya un conflicto criminal que esté por detrás, explicando, por ejemplo, la ferocidad de algunos enfrentamientos entre bandas, pero eso impacta de manera notoria en la convivencia en los barrios, sobre todo en los barrios humildes, no solo en Montevideo ni en la zona metropolitana, sino que esto está desparramado por todo el interior del país. Y nosotros por eso mismo confrontamos un poco esa mirada que el ministro se ha empeñado mucho en transmitir, que estamos más seguros que antes. Nosotros entendemos que estamos igual. Bueno, bajaron las rapiñas, bajaron los hurtos, eso lo reconocen ustedes, en el 2019, es el dato oficial. Bueno, los hurtos el año pasado aumentaron un 1%, las rapiñas sí bajaron.
Pero, por ejemplo, si el abigeato también bajó. El abigeato bajó. Subieron los homicidios y la violencia intrafamiliar, digamos. Y los hurtos aumentaron un 1%, Leo. Y aparte, si nosotros abrimos, y eso es bien costumbre de sociólogos, abrimos esa información a nivel departamental, te pongo 3 casos que a veces no han sido mencionados. Las rapiñas, si no contamos Montevideo y Canelones, aumentaron un 10% en todo el conjunto de los otros 17 departamentos. Los hurtos fuera de... ¿Pero por qué no lo contaría Montevideo y Canelones, dice usted, en esa lectura? Bueno, porque los departamentos, que muchas veces es donde vive más gente. Es donde vive mucha gente, pero lo que quiero decir es que muchas veces se ven impactados por lo que pasa en su departamento o en su cabecera municipal o en su capital, en su ciudad importante. Entonces, a veces el promedio puede decir, no, las rapiñas bajaron, pero por ejemplo, en el departamento de Tacuarembó, los hurtos aumentaron un 60%. En Colonia aumentaron un 10% y en Soriano un 40%. Entonces, si a eso le sumo que de repente también los homicidios estuvieron parejos y hubo algunas rapiñas más, bueno, ese departamento no está más seguro que en el 2019. Está peor que el año anterior, que fue el 2021, que es el dato anual con lo cual se suele comparar datos de cifras de delitos, ¿verdad? Entonces nosotros cuestionamos esa idea que el gobierno ha querido transmitir de manera muy contundente, que estamos mejor que antes. No, no estamos mejor. ¿Ustedes entienden que no, que estamos peor en materia de seguridad? En algunos casos estamos igual, que es preocupante, y en algunos otros casos hay que analizar las tendencias de mayor largo plazo. No sé si tú recordás que con nosotros discutimos esto con respecto al tema de la bajada del 2020 y del 2021, que nosotros decíamos que obedecía a un efecto pandemia, ¿verdad? Primero, hubo un fuerte cuestionamiento a que nosotros pusiéramos eso arriba de la mesa. Ahí estaba Larrañaga como ministro del Interior, que puso su impronta, ¿no? Y estuvo la LUC también. Es decir, bueno, acá por la nueva impronta de la conducción del ministerio, más los cambios introducidos por la LUC, ya se siente una mejora en los índices de los delitos. En realidad había un efecto pandemia muy notorio. Una vez que la gente volvió a insertarse en la actividad económica, la movilidad volvió a tiempos normales, los homicidios están tan peor o tan igual como en el 2019. Ahora después vamos a ver una gráfica de cómo está evolucionando el homicidio en Uruguay en los últimos años. ¿Qué puede surgir de esta instancia de interpelación políticamente? 2 cosas. Primero, la interpelación es para ver los planes que el Ministerio está impulsando con respecto al tema homicidio. Queremos saber cuál fue su evaluación, en qué fase estamos de esos planes. Recordemos que Frente Amplio ya interpeló al Ministro del Interior en el Senado. Fue el 11 de junio por el parte del senador Rubio. Ahí se nos dijo que había en curso un plan que el ministro le había entregado al presidente de la República en la Torre Ejecutiva en mayo. Luego vinieron otras. ¿Nunca se les informó a ustedes de ese plan? Al menos nosotros no tuvimos una idea acabada de decir, bueno, el plan tiene este tipo de componentes, tiene estas fases y lo vamos a evaluar de tal y cual manera. El propio senador Manini dijo, nosotros no conocemos este plan. ¿tá? Luego más adelante, allá por agosto, cuando la rendición de cuentas, el ministro del Interior fue a la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados, le preguntamos, ¿por qué no se declaraba la emergencia por muertes violentas? Una pregunta que le hice personalmente yo. Me dijo que no era necesario porque los planes en marcha iban a darle la razón de que el segundo semestre iba a mejorar. El segundo semestre fue igual de malo del primero y terminamos con 383 homicidios en el 2022, que explica ese 25%. Pero luego también entramos en una tercera fase, que es esta mesa interpartidaria, que nosotros la integramos y en algunas cosas estamos de acuerdo que se están impulsando de ahí, pero quiere decir de que es otra etapa, otro plan que se suma o suplanta o va en paralelo a lo que ya se venía instrumentando como política de seguridad pública. Nosotros entendemos que esas idas y vueltas, esas marchas y contramarchas, confunde a la policía. Eso tampoco resuelve los problemas de raíz y no le están llevando tranquilidad a los uruguayos que hoy colocaron a la seguridad como su principal foco de preocupación. El gobierno siempre dice que esta administración es la que respalda a los policías y como que el Frente Amplio poco menos que apoyaba más a los delincuentes. Ustedes van contra esa mirada. Bueno, eso era el espíritu de la ley de urgente consideración, ¿no? Se decía en aquel momento por los promotores de la ley. Ahora se apoya a la policía y por medio de este apoyo, que se va a hacer más visible y más contundente, más una inflación de las penas, vamos a sentir una mejora de los índices de criminalidad y los índices de los delitos. Hoy, si estamos hablando de un plan atrás de otro, es que esa etapa de la LUC ya se acabó. Entonces queremos preguntarle eso también. Y hay un elemento que quedó finalmente colgado de lo anterior, es políticamente nosotros queremos ver qué postura van a tomar todos los partidos en el Parlamento. Sí, el otro día lo escuché en Radio Sarandí, dice, queremos ver el respaldo que tiene el ministro. Esto lo dijo en Radio Sarandí. Usted, o sea, ¿usted qué espera? ¿Que la coalición se pueda dividir, por ejemplo, en esta interpelación? Yo entiendo que no todos los partidos del oficialismo están cómodos con esta conducción.
Entiendo que eso se ha visualizado en la mesa interpartidaria, que hay partidos que han dicho que no están de acuerdo con alguna de las medidas que están colocadas en esa estrategia. Cabildo Abierto dice que no apoya 10 de 15. Creo que en el Partido Nacional tampoco hay un 100% de consenso con respecto a lo que está impulsando Sanjurjo en esa mesa. Y quiero ver queremos ver como Frente Amplio cuántas manos se levantan apoyando al ministro. De repente no votan una censura, como es lo que podría hipotéticamente impulsar el Frente Amplio. Pero de repente tampoco cierran filas y dicen está todo de maravillas, que creo que es por donde va a ir el gobierno. Pero es que nadie dice que está todo de maravillas, ¿no? Tampoco el Ministerio del Interior, ni el presidente de la República ha dicho varias veces vamos por el camino bajando la criminalidad, pero no estamos conformes. Sí, bueno, pero lo que pasa es que ahí yo lo he escuchado también y es algo que a mí me da un poco más de respiro, decir, bueno, entienden que estamos en una situación complicada, pero la respuesta a esta situación no puede ser la comparación sistemática con el Frente Amplio, porque la gente se siente, Leonardo, insegura hoy, ¿no? Nosotros en la recorrida que estamos haciendo te dice, yo hoy, después de las 5 de la tarde, no salgo de mi casa, no voy a buscar algo a la panadería o al almacén porque tengo miedo que me pase algo. Esa sensación es actual, está en tiempo presente en un amplio conjunto de nuestra población. Diputado, usted es del MPP, dentro del Frente Amplio, es el partido de Bonomi, el sector, digamos, ¿no? del exministro Bonomi, hoy fallecido. Y lo quiero marcar en particular porque, a ver si tenemos al secretario de la Presidencia, a Álvaro Delgado, a propósito de la interpelación que va a hacer el diputado Valdomir, y dice como que no tendría la autoridad ese sector en particular del Frente Amplio por lo mal que le fue cuando el Frente fue gobierno. En el tema seguridad estoy hablando. Veníamos de una situación desastrosa en materia de suba de todos los delitos. Bueno, todos los delitos están bajando y bajaron considerablemente. Algunos más, algunos menos, más allá de hechos puntuales que son absolutamente lamentables, pero el Ministerio del Interior está profundizando su política vinculada a la seguridad pública para darle garantía a la gente. Así que, a ver, que el Frente Amplio interpele por seguridad pública, tiene todo el derecho a hacerlo. A veces parece un contrasentido, viniendo después de 15 años de la gestión de los ministros anteriores. ¿Qué se le responde, diputado Valdomir? ¿Es un contrasentido que ustedes en particular interpelen en el tema seguridad? Si esa es la respuesta que el secretario de Presidencia le da a la gente, es terrible. Porque la respuesta que le da a la gente es que prefiere polemizar con el MPP y con el Frente Amplio antes de darle una respuesta a la gente. La gente, te soy sincero, Leonardo, no identifica si uno es de un sector o del otro. Cuando nos sentamos y escuchamos los planteos de los vecinos, dice, bueno, acá hay responsabilidad del Ministerio del Interior porque no manda los patrullajes, hay responsabilidad del Ministerio de Vivienda que no limpia el baldío que está enfrente, hay responsabilidad de todas las autoridades y alguien tiene que ponerse las pilas para resolver la problemática en ese barrio. En cambio, lo que escuchamos por parte del gobierno, no solo del prosecretario de Presidencia, sino del ministro también, es eso de, bueno, este sector que tiene el tupé, digamos, de interpelar al ministro por algo que va bien. No, ni va bien, ni la gente nos lo hace sentir, y un gobierno no puede elegir quién, cuándo y cómo lo interpela. Pero reconoce que también no le fue bien al Frente Amplio en materia de seguridad o al ministro Bonomi en particular. Reconocemos que la situación de la seguridad pública en nuestro gobierno fue, y sobre todo en el tercer periodo, fue el principal eje del cuestionamiento de la oposición. Nosotros no supimos encontrarle la vuelta a muchas dinámicas de violencia que se instalaron a partir de un cambio importante que fue la introducción del código nuevo del CPP. Hubo un incremento importante de los homicidios en el 2018 y en el 2019, como nunca antes, pero que también, como vos vas a marcar en la gráfica, es parte de una tendencia que viene de muchos años antes. Y ellos hicieron campaña con esto. Y lo primero que deberíamos hacer es que la seguridad no puede ser un tema de botín electoral. Eso es un primer consenso que deberíamos llegar todos dentro del sistema político. Pero parece ¿verdad? que lo es, ¿no? Para Sin duda todos. que lo es. Cabildo Abierto ya está anunciando que el tema seguridad va a ser uno de los que va a poner fuerte arriba de la mesa. A ver si tenemos la gráfica, ya que estábamos hablando con el diputado Valdomir de la evolución de los homicidios. Nuestra producción trabajó también en este tema con cómo han ido evolucionando. Ahí lo tenemos. Mire, 2017, 284 homicidios en todo el año. 2018, un salto grande a 416, 2019, 393, 2020, ahí arranca este gobierno, en marzo arranca, pero bueno, 338, después 306, y este año último, 2022,
383. Ahí también hay un salto, ¿no? Del 2021 al 2022. Me voy a detener en ese último número del 2022, 383 según el Ministerio, Sí. según Fiscalía 388. Son dos organismos públicos ¿Cómo muy puede haber una relevantes. diferencia así ahí? Hay 5 de diferencia, es algo que le vamos a preguntar al ministro, y aparte está todo el otro tema, que es el capítulo de muertes dudosas, que hay un informe de Fiscalía que también elaboró en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, que habla en el 2022 de 200 muertes dudosas. Lo que yo te estoy diciendo es que seguramente en el 2022 hubieron mucho más de 383 homicidios. Para empezar, Fiscalía nombra 5 más y seguramente alguna de esas muertes dudosas engrosarían o engrosan el componente de homicidios netos. Claro, estos son los datos oficiales del Ministerio del Interior. Sí, y Fiscalía también son datos oficiales. Entonces, no digo los de la gráfica, porque cuando a veces correcto. comparamos con el Frente Amplio también tomamos los del Ministerio del Interior. Correcto, es correctísimo. Ahí va. Esa es una pregunta que nosotros queremos hacerle. A ver, ¿por qué hay 5 homicidios de diferencia? Porque ahí estaríamos hablando casi que la misma cantidad que en el 2019. La vemos de nuevo, la gráfica. Sí. 2022 estamos con 383, más 5 que hablaría Fiscalía, 388, es casi lo mismo que en el 2019. Y eso como base, porque si le agrego las muertes dudosas del 2022, seguramente esté arriba de los 400 homicidios en el 2022, Leonardo. Y eso es un dato muy importante. Igual es más bajo que esos 2 años del Frente Amplio, 2019, 393 y 2018, 416. Más bajo que el 2018, pero casi igual o igual que el 2019. Claro, pero es que, a ver, uno ciudadano común, ¿comparamos a quién le fue peor al final del partido? Es correcto, esa es la preocupación que tiene la gente y por eso no podemos comparar. Ese es el argumento que dice el secretario de Presidencia Delgado. Dice, ¿estos van a hablar de seguridad? La gente no se siente protegida con ese tipo de argumento, con ese tipo de fundamentación. Nosotros estamos preocupados porque nuestra gente nos dice en los territorios, esto no da para más. Es más, en algunos departamentos, como te decía al principio, los hurtos aumentaron, las rapiñas aumentaron. En Rivera van 13 homicidios, el año pasado hubieron 18. ¿Cómo vamos a terminar el 2023 en Rivera, por ejemplo? Con planteos que han hecho incluso los propios diputados del departamento de Rivera, en el Frente Amplio no tiene diputado en Rivera, de llevar una fiscalía para allá, especializada en narcotráfico, en homicidio. ¿Te acordás lo que pasó con la posibilidad de llevar un destacamento de la Guardia Republicana? Bueno, finalmente eso no se concretó porque habría problemas con el tema de la custodia de las armas. Tenemos el mapa de Uruguay ahora que muestra la evolución de los homicidios cada 100.000 habitantes y precisamente Montevideo y Rivera son los dos que están marcados en rojo. Allí lo ven ustedes. Homicidios cada 100.000 habitantes, aclaremos ese punto. Y bueno, Montevideo y Rivera le digo, después ahí está muy claro el mapa, cuáles son las zonas más comprometidas. En Rivera también puede ser esta la incidencia de la criminalidad de Brasil, ¿no? Es muy probable, sí. Creo que ahí es una calle nada más y se dice que grupos armados y de narcos de Brasil pasan o vienen a operar para acá. De hecho, se ha detenido gente de Brasil en Tacuarembó ya. Y es correcto. Y también hay un elemento que queda subyacente a todo este aumento de las muertes violentas, es qué pasa con el tratamiento a las víctimas, ¿verdad? Porque en definitiva, por detrás de una muerte violenta en un barrio, en una localidad, ya sea en Montevideo o en una ciudad del interior, se ha naturalizado esa idea que, bueno, de que aparezcan cuerpos desmembrados, que aparezca un cuerpo calcinado o que venga un sicario y luego se vaya por la frontera. Eso es un poco la narrativa en la cual nos hemos estado acostumbrando en los últimos meses. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer una inversión muy fuerte en devolverle la tranquilidad a la gente. Dentro de las medidas que nosotros acompañamos de la mesa interpartidaria, que las propusimos, y que aparentemente no tenemos consenso hasta ahora para llevarla adelante, es, por ejemplo, fortalecer de recursos a la policía científica. Un dato que no aparece... Eso ayudaría a resolver crímenes. Por ejemplo, hoy... Pero no evitarlos tampoco, ¿no? De esos homicidios que estamos viendo ahí en la gráfica, que vimos en la gráfica, se resuelve el 50%. Sí. Es un número que ha venido bajando, porque en algunos de los años de los gobiernos del Frente Amplio ese entorno estaba entre el 65 y 70%. Ha venido bajando la tasa de resolución de homicidios. O sea, la mitad se esclarece de los homicidios y la otra mitad no. Números, más números menos, 51 creo que está ahora. Pero 49 bueno. Contra 51. 49 se resuelve, 51 no. Hay que darle más herramientas a la policía científica para reducir sobre todo de que aquel que comete un homicidio no quede impune. Porque hoy es tirar una moneda, o sale de un lado o sale del otro. Si sale de un lado, sale libre y puede seguir cometiendo desmanes y fechorías o cometiendo otras
otros crímenes, algunos mortales, y si no, bueno, es llevado ante un juez y seguramente formalizado y enviado a la cárcel. Pero ahí ya sabemos que no hay capacidad de reinsertarse en la sociedad porque nuestro sistema penitenciario hoy no está en esa situación. Pero el Frente Amplio hizo una cantidad de propuestas en esta mesa de trabajo que llamó el Ministerio del Interior con Diego Sanjurjo, digamos, un poco en ese tema. Y el Frente Amplio hizo muchas propuestas y se depuraron todas las medidas que presentaron todos los partidos, quedaron en 16 medidas. Y ahora el Frente Amplio no apoya esas 16 medidas. Algunas de las que llevamos y no terminaron estando en el resumen final era fortalecer científica, darle más recursos a la unidad de víctimas, de atención a las víctimas en Fiscalía. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en llevar todo el tratamiento de los datos relacionados a los delitos al Instituto Nacional de Estadística, eso estamos de acuerdo. Ahora, con las cosas que no estamos de acuerdo, nosotros fundamentamos y no es que vamos y decimos no por poner palo en la rueda nomás. En unas cosas pensamos que no va a dar resultado y lo ponemos por escrito o hacemos una conferencia y se le hace un informe a la mesa política diciendo no estamos de acuerdo con esto por tal y tal razón. No es que cambiamos y tratamos de complicar ese trabajo. Ahora, también esa pregunta hay que hacérsela a los propios sectores del oficialismo que, entre otras cosas, componen y están también en esa mesa. ¿Cómo es posible que uno de los partidos, como Cabildo Abierto, solamente apoye 5 de las 15 medidas? Bueno, pero todos los partidos presentaron 79 medidas. Después hay que resumir eso en 16 quedaron. Seguramente usted va a apoyar algunas, otras no. El hecho de si no vota ninguna es también jugar un poco para la tribuna. No, lo que sea Cabildo Abierto, sea el Frente o el que sea. Lo que sucede, no le van a poner todas las que usted quiere, digo. Lo que sucede es que al final del día la política de seguridad que se va a implementar no cuenta con los más amplios consensos políticos. ¿Y pueden trabajar juntos, gobierno y oposición, en este tema en particular? Se puede trabajar. Porque hasta ahora no funciona mucho. Se puede trabajar, se debería hacerlo para devolverle la tranquilidad. Obviamente que hay que hacerse una autocrítica desde todos aquellos que trabajamos el tema o se trabajó el tema seguridad como un botín electoral. Eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque en definitiva una cosa muy fácil es prometer y otra cosa es obtener resultados que le devuelvan la tranquilidad a la gente. El otro día lo vi en una reunión en un barrio acá en Montevideo, estaba preparando una entrevista y veía fotos suyas, pero también había ahí representantes del Ministerio del Interior y pensaba, bueno, entonces capaz que están yendo a los barrios juntos, Frente Amplio y Gobierno, capaz que por ahí encuentran algún punto de contacto, pero después en los hechos no se da. Nos tocó en esos dos barrios muy puntuales, allá por Punta de Rieles y después del otro lado del Camino Maldonado. No fue algo buscado, los vecinos no querían tener una interlocución directa con autoridad del Ministerio del Interior y nosotros facilitamos. Y luego se dio el contacto, la actividad salió, la gente en esas reuniones va con una carga de angustia enorme porque dice, no me siento tranquilo, me robaron la semana pasada, mucha gente se pone muy mal. Y nosotros no hacemos política ahí, escuchamos, tratamos de sacar apuntes, estaban también las dos comisarias de esa zona, que tratan de que, bueno, en ese punto en particular de Montevideo, o en algunos casos de Barros Blancos, porque también tuve una reunión con el propio ministro escuchándolo acerca de las tareas que están haciendo conjuntamente el Ministerio del Interior e Intendencia de Canelones para poner las cámaras de videovigilancia, la gente va con mucha angustia. Y no espera de nosotros que digan la culpa es de él o la culpa es de el otro. La gente lo que quiere es direccionar, es decir, ¿esto se va a resolver o no? El otro día la intendente de Montevideo, usted apoya a Yamandú Orsi como candidato presidencial. Correcto. Ahora, pensando para adelante. Pero el otro día la intendente de Montevideo, Carolina Cose, que también está en esta contienda política, le mandó una carta al Ministerio del Interior diciéndole dónde deberían estar las cámaras, qué se podría hacer en medida de seguridad. ¿Lo ve bien eso o es parte de esta campaña electoral que ya está empezando? No, yo no entendí mucho a qué obedecía el envío de esa carta. Me imagino que en un tema como este, como seguridad pública, tiene que haber la articulación entre todos los niveles de gobierno. Entre el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, lo que tenga que hacer la Intendencia, los gobiernos departamentales, es bienvenido porque en definitiva lo que redunda es en una sensación mayor de seguridad por parte del vecino y de la ciudadanía. Yo sé que en Canelones esto viene andando bastante bien. El intendente de Canelones se ha puesto a las órdenes para tratar de, por ejemplo, darle la logística y proporcionar cámaras a aquellos lugares donde todavía el Ministerio del Interior no tiene. Nos parece que es por ahí, está bárbaro. Desconozco en qué está esto en Montevideo. Lo que sí me parece que es parte de ese compromiso en el cual no nos podemos seguir echando las culpas entre nosotros y comparando un periodo con otro porque la gente se siente insegura hoy.
¿no? Y lo que espera de los políticos que van a un barrio o van a escuchar o que miran una entrevista en la televisión es que no nos pasemos factura y que tampoco digamos, usted no nos puede preguntar de esto, usted no nos puede interpelar cuando es del MVP, el mismo partido económico. No, esa no es la manera en que en definitiva a la gente se le devuelve la tranquilidad y la seguridad y se mejora la convivencia en los barrios. Diputado, ahí está el tema, tengo varios temas, todavía me quedan poquitos minutos, pero está el tema del hospital policial. Renunció Luis Calabria en esta administración porque había ido al oculista y no le correspondía usar ese servicio. Lo mismo Santiago González, que después se descubrió que accedía a medicamentos allí, se atendió en varias policlínicas. Pero el Frente Amplio tiene el caso de Charles Carrera, senador, que es de su sector. Creo que una compañera de Charles Carrera también se atendía allí. Susana Pereira, la esposa del fallecido ministro Bonomi, se atendió allí varias veces. En la interna ustedes hablan de esto, le dijeron, te equivocaste, deberías renunciar, no. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo lo ve la gente esto? Unos renuncian, los otros les parece que está bien. Yo no lo he hablado con los compañeros este tema. Me parece que el hospital policial es un servicio de sanidad para los policías y sus familias, para empezar. No sé muy bien cómo va a terminar este tema, que es parte también de una investigadora a nivel del Parlamento y también creo de alguna denuncia a nivel penal. Yo creo que hay una circunstancia que rodea al atendimiento o a la atención que se le puede proporcionar a un jerarca del ministerio, que bueno, si es el ministro del Interior, que tiene que tener algún tipo de tratamiento específico, puntual, bueno, se puede explicar como una excepción. Luego ya otros casos habría que verlo, me parece que no corresponde. Acá es una diputada y era Charles Carrera el número 3 del Ministerio del Interior. Igualmente, ¿no? También encontremos que hubieron expresidentes que se atendieron en el hospital policial, ¿no? O sea, si miramos para atrás esto, creo que el expresidente Lacalle Herrera tuvo una operación en el hospital policial. Yo me pregunto, ¿por qué? Si tienen atención en otro lado, ¿por qué van ahí? ¿De repente es por un tema de seguridad? No lo sé. Yo no lo he hablado con los compañeros de este tema. Me parece que, lo que te decía al principio, la atención del hospital es direccionada a los policías y a sus familias. Y que se mejore esa atención, me parece que debería ser el compromiso de todos los gobiernos. Después, las circunstancias en que se dieron esas atenciones no las conozco, te soy sincero. Y no lo he hablado con las personas directamente involucradas que tú me mencionas. Claro, el Frente Amplio no entró decidió no participar de la comisión investigadora que está en el Senado. Usted es diputado, para aclarar ese detalle. Ahí hay un tema, porque por ejemplo las investigadoras no pueden obligar a un ciudadano a concurrir. Ahora hay un proyecto de ley aparentemente para que los empleados públicos... Eso ha sido siempre así hasta ahora, digamos, ¿no? Siempre así. Las comisiones investigadoras están presentes en la Constitución desde el año 18 y ha estado presente en todas las constituciones en sus sucesivas reformas. Fue recién una ley en el gobierno de Lacalle Herrera, que se empezó a reglamentar lo que dice la Constitución con respecto a las comisiones investigadoras. No es obligatorio ir a una comisión investigadora. Lo que sucedió con esta comisión particular que funciona en el Senado es que tiene mucho de circo político y muy poco de investigación, porque lo que se establece ahí es claramente hacer un enjuiciamiento y un señalamiento a una persona y a un dirigente político. Si hay una denuncia para hacer, que se la coloca en la justicia, en el Poder Judicial, que es el organismo que arbitra y que juzga. Las investigadoras en nuestro país han sido instancias clave para investigar muchísimas cosas. Crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, ilícitos económicos. Ahora, para averiguar el comportamiento de una persona, bueno, para eso está la justicia. Por eso, a nosotros nos parece raro que esta instancia investigadora en el Senado se haya focalizado solamente en un dirigente político de alta visibilidad para generar un impacto en la opinión pública que tiene mucho que ver con... se parece un dirigente político que es un senador de la República, ¿no? Se parece mucho a un circo específico que a una tarea de investigación que el Parlamento puede hacer. Yo creo que eso debería tramitarlo la justicia y cuando una instancia de estas características no da las garantías, como no es obligatorio ir a una investigadora, yo creo que uno puede denunciar eso, porque los compañeros no han ido, pero han dicho, ahí a un lugar donde es parcial el tratamiento que se va a dar y que no tiene el cometido de buscar la verdad, sino de generar otro tipo de resultados políticos, lo mejor es no prestarse y no participar en esas instancias.
Diputado Sebastián Valdomir, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Valdomir con V es usted, porque la mayoría es con B larga. Con B larga, sí, digamos, hay ¿no? de los dos. Sí, yo todos los que conozco eran del otro lado. Y bueno, y ese fue un expresidente del Partido Colorado, que vio con B larga también. Exactamente. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá en la televisión pública. Amigos, dejamos por acá la entrevista. Ya los invito para el miércoles que viene, que va a estar con nosotros el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Y sigan en el canal, porque ya empieza Concentrados con esto de los juveniles de Uruguay, que son campeones del mundo. Gracias.